Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Requena, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La exposición del día de hoy se trata acerca de la prueba pericial. Este video se trata acerca de las nociones sobre la prueba pericial, es decir, un tema que influye y es muy importante para el derecho. Antes de empezar el video, quiero explicarles por qué es importante la prueba pericial como tal. La prueba pericial es importante porque a través de ella le aportamos conocimiento al juez sobre una materia para que así él proceda a juzgar. El perito le proporciona al juez los conocimientos que pueden ser científicos o tecnológicos. Y la prueba pericial como tal es necesaria y muy importante para así poder resolver el juicio. A lo largo de este video les voy a hablar acerca de la definición de los documentos públicos, la eficacia de la escritura privada, las definiciones y características de la prueba pericial, quién es el sujeto y el objeto de esta experticia, la definición de la inspección ocular, la admisibilidad de la prueba y cómo se identifica el testimonio y las formalidades para la declaración de dicho testimonio. Los documentos públicos se utilizan para demostrar un hecho. Son los que están autorizados por funcionarios públicos, con facultad para dar fe pública y teniendo como finalidad la de comprobar la veracidad de los actos. Estos documentos se dividen en dos tipos. Se pueden clasificar de la siguiente manera: por la calidad del funcionario público que está actuando o por el valor que le da el legislador. El primero son los documentos públicos, que son emitidos por los funcionarios de las agencias públicas. Los segundos son los instrumentos públicos, que son escrituras o escritos emitidos por los notarios. Tanto los documentos como los instrumentos públicos hacen plena prueba de los hechos ocurridos. Es importante hablar acerca de la eficacia de la escritura privada. Los documentos privados son válidos cuando son reconocidos por parte de quien se opone o tenidos legalmente por reconocidos. ¿Esto por qué? Porque el documento privado no lleva en sí mismo la prueba de su autenticidad. Es decir, que no hay certificación de las firmas de los signatarios. Estos documentos no tienen ningún tipo de valor si es presentado en juicio y es desconocido por la parte en la que se le opone. El documento privado reconocido legalmente tiene la misma fuerza que el documento público en cuanto al hecho material de las declaraciones, lo que significa, para explicarlos en palabras más sencillas, que puede ser opuesto a cualquier persona. Para seguir con el tema, es de vital importancia explicar qué es la prueba pericial. Dicha prueba es la actividad desarrollada por una o varias que no necesariamente tienen un interés directo en el mismo. La mayoría de las veces es hecha por expertos especialistas que tienen conocimientos previos, que pueden ser científicos, técnicos, artísticos o prácticos. Entre las características de las pruebas pericial tenemos la siguiente: la procedencia, la proposición, el nombramiento, el diligenciamiento, el dictamen pericial, la ampliación del dictamen y la apreciación y valoración. Vamos a empezar a definir cada una de ellas. En la procedencia. Proceden cuando para conocer algún hecho de influencia en el pleito sean necesarios o convenientes los conocimientos científicos. En la preposición, la parte a quien le interesa este medio de prueba propone con claridad y precisión el objeto sobre el cual debe recaer el reconocimiento pericial y si se ha de realizar por uno o por tres peritos. El nombramiento. Los peritos o el perito tienen que ser nombrados por el juez
o el tribunal con conocimiento de las partes, a fin de que no puedan ser recusados. Son causas de dicha recusación que tengan un parentesco próximo o que tenga un parentesco próximo, perdón. Haber informado anteriormente en contra del recusante el vínculo profesional o de interés con la otra parte, que tenga algún interés en el juicio, la enemistad o amistad manifiesta. El diligenciamiento. Las partes y sus defensores pueden ocurrir el acto de reconocimiento pericial y pueden dirigir a los peritos las observaciones que estimen oportunas. En caso de que haya más de un perito, estos deben reunirse para así después llegar a una sola conclusión. Y después se realiza un informe que este necesita ser ratificado por el juez. El informe frecuentemente es verbal, pero aún así quedará constancia de este en el acta. El dictamen pericial no es otra cosa que un documento que refleja las consecuencias fundamentales del acto pericial como tal, es decir, cómo se efectuó el estudio, los métodos, los medios empleados. Tiene que ser razonable, coherente, tiene que tener conclusiones, fecha y por supuesto firma. La ampliación del dictamen no es un hecho muy común. Sin embargo, se puede pedir que se repita el peritaje. Se puede pedir que los colegios profesionales, las academias o algún instituto se pronuncien al respecto y esto tiene que estar incluido en el expediente. La apreciación y valoración tiene, por supuesto, que seguir un criterio de conciencia y también una sana crítica. Sin embargo, los jueces y los tribunales no están obligados a aceptar este dictamen, ya que ellos son considerados, o considerado el juez, perito de peritos. La experticia tiene dos elementos muy importantes, que son los siguientes. El sujeto, que es el perito, que es la persona que tiene conocimiento sobre ciencia o arte. Estos servicios son utilizados por el juez para así el poder entender más claramente a qué se refiere el hecho. El objeto es el peritaje, que es el examen y estudio que se realiza por el perito sobre el tema encomendado. Después de hacer esto, se entrega el informe con sujeción a lo dispuesto por la ley. Les voy a hablar acerca de la inspección ocular. Esta es un medio de prueba que se utiliza en el proceso penal. ¿Por qué se llama inspección ocular? Bueno, porque el instrumento principal es el sentido de la vista, aunque también se utilizan los otros sentidos. La inspección ocular tiene como fin examinar ciertos hechos materiales para así poder comprobar en el modo que se hizo o que sucedió el hecho delictivo y para probar si en realidad ocurrió el hecho delictivo como tal. Es frecuente que se haga por un instructor policial, porque por lo general esto ocurre en las etapas preliminares del proceso. El juez estudia la admisibilidad de la prueba. Esto está establecido en el artículo 397 del CPC y en el artículo 398. De estos dos artículos podemos resumir que no todas estas pruebas que sean propuestas por las partes necesariamente tienen que ser admitidas. Si el juez no se pronuncia para la admisión, puede entenderse como la denegación de la justicia, en cuyo caso las partes están facultadas para acudir a una instancia superior. De igual manera, si el juez silencia el pronunciamiento porque alguna de las pruebas propuestas no debe presumirse que han sido admitidas y en este caso queda el recurso de apelación a favor de la parte agraviada. Para que el juez admita o rechace las pruebas, tiene que estar dentro de un lapso de 3 días y en caso de no ser admitida, en tal lapso
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 399 del CPC, que establece lo siguiente. El primer supuesto, la multa disciplinaria para el juez que incurrió en dicha falta. Y el segundo supuesto, si no hay oposición de las partes a la admisión, estas tendrán derecho a que se proceda la evacuación, aún sin providencia de admisión. La admisibilidad e inadmisibilidad de la prueba testimonial se puede estudiar en dos fases. La primera, que es por no haberse promovido en la oportunidad señalada en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil. Y la segunda, por no haber cumplido dichos requisitos. Según el artículo 1387 del Código Civil, no es admisible la prueba de testigo para probar lo contrario de una convención celebrada, con el fin de establecerla o extinguirla, cuando el valor del objeto exceda los 2.000 bolívares, pero podrá ser admisible teniendo a lo dispuesto en el artículo 1392. Las formalidades sobre los testigos están establecidas en el artículo 485 del CPC, que establece lo siguiente. Los testigos serán examinados en público, reservada y separadamente unos de otros. El interrogatorio será formulado de viva voz por la parte promovente del testigo o por su apoderado. Concluido el interrogatorio, la parte contraria o oponente podrá repreguntar de la palabra del testigo sobre los hechos a que se ha referido el interrogatorio. Cada pregunta y repregunta versará sobre un solo hecho. El artículo 492 establece: dicha acta del examen de un testigo contendrá, número 1, la indicación del día, hora, mes y año. 2. La mención de haberse llenado los requisitos del artículo 486. 3. La contestación que haya dado al interrogatorio y a las razones en que haya fundado su dicho. 4. Las preguntas que le haya dirigido la parte contraria, su representante o el juez y las respectivas contestaciones. 5. Si el testigo ha pedido indemnización y cuál ha sido la cantidad acordada. La constancia de haberse dado lectura a la deposición, la conformidad que haya prestado el testigo o la observación que haya hecho. 7. Las firmas del juez y su secretario. 8. La firma del testigo, si supiere y pudiere firmar, o la constancia de que no sabe o no puede firmar. 9. La firma de los intérpretes, en caso de que los hubiere, de las partes y apoderados que hayan asistido a dicho acto.